Comportamiento del fuego, parte 6. En esta parte hablaremos de la exposición, la pendiente y la altitud, que son los últimos factores que nos quedan para hablar del tema de topografía. Y también comenzaremos con el último factor que nos queda del triángulo de comportamiento del fuego, que son los combustibles. Exposición u orientación. Es la dirección a la que está encarada una pendiente respecto los 4 puntos cardinales: norte, sur, este u oeste. La orientación de una pendiente determina la cantidad de calor que recibe del sol. Este calentamiento varía hora a hora, ya que el sol se desplaza con un ángulo de 15 grados cada hora. A mediodía, hora solar, calienta las zonas que miran al sur y por la tarde las del oeste. Se consideran, por tanto, las laderas del sur y oeste como laderas desolana. La orientación también condiciona el tipo de combustible y su estado presente. Las vertientes del sur y suroeste cuentan normalmente con más combustible ligero, menos humedad ambiental, menos humedad de combustible y son más críticas en términos de inicio y propagación de los incendios. Las vertientes del norte y noreste suelen tener mayor carga de combustible pesado, dado que tienen mayor humedad ambiental. Como las combustibles, los incendios se inician más lentamente, pero una vez que adquieren fuerza son más difíciles de controlar. Las de tipo hambriento suelen ser en este tipo de situaciones. Como vemos en esta imagen, en la orientación sur tienen menor carga de combustible, o sea, tienen más pasto que madera. La temperatura media es más alta, la humedad relativa media es más baja, combustible se seca más temprano, el de hielo ocurre más temprano y la velocidad de propagación es más alta. Por contra, en la orientación norte hay mayor carga de combustible, hay más madera que pasto, la temperatura media es más baja, la humedad relativa media es más alta, los combustibles se secan más tarde, el de hielo ocurre más tarde también y la velocidad de propagación es más baja, aunque como hemos dicho antes, una vez que coge el fuego intensidad se suelen producir los incendios de tipo hambriento. En las laderas de la orientación oeste hay mezcla de combustible, es la última en calentarse y la última en enfriarse. La orientación este también tiene mezcla de combustible, es la primera en calentarse, pero también es la primera en enfriarse. Pasamos a hablar de la pendiente. Es el factor topográfico de mayor importancia en el comportamiento del fuego. Ejerce influencia en la forma de transmisión de energía, haciendo que aguas arriba los fenómenos de convección y radiación sean más eficaces. Mientras más inclinadas sean las laderas, mayores serán las velocidades de propagación de un fuego que ascienden por ellas. La pendiente influye en el comportamiento del fuego debido a: los combustibles están más cerca de las llamas, el precalentamiento de los combustibles es más rápido, la velocidad del viento aumenta y se desarrolla rápidamente la columna de convección. La pendiente se puede expresar de dos formas: en grados sexagesimales y en porcentaje de elevación sobre una distancia horizontal o tangente. Cálculo de la pendiente en porcentaje. La pendiente es igual a la distancia vertical dividido por la distancia horizontal por 100. Vamos a poner un ejemplo donde la distancia vertical es de 18 metros y la distancia horizontal es de 150 metros. Aquí el resultado es del 12%. Para pasar de tanto por ciento a grados sexagesimales se hace de la manera siguiente. Vemos el ejemplo con 15%. Pendiente grado es igual al arcotangente por 15 partido de 100, que es igual a 8,53 grados. La arcotangente o tangente elevada a menos 1, o sea, la inversa de la tangente, es igual a ATN. Para pasar de grados a porcentajes sería la inversa de la tangente.
Para pasar de grados a porcentaje sería igual a pendiente en tactos por ciento igual a tangente, que es la pendiente en grados, por 100. Vamos, esta fórmula normalmente no va a entrar en los exámenes, porque partiendo de la base de que no os dejan entrar calculadoras a los exámenes. Entonces, bueno, está bien que os sepáis las fórmulas, pero no creo que las tengáis que desarrollar en un examen. Aquí vemos la tabla de aproximación de los porcentajes y los grados. Yo me aprendería unos cuantos, ¿vale? Porque como he dicho antes, las fórmulas esas no van a entrar porque no tenemos calculadora, pero sí que ha entrado alguna vez que digáis cuánto es, por ejemplo, 45 grados, que 45 grados es igual a 100% de pendiente. Entonces yo me aprendería unos cuantos, ¿vale? El 45, el 25 y bueno, los que vosotros estiméis oportunos. Si los aprendéis todos mucho mejor, aunque es muy extenso y yo creo que es un poco engorroso, yo me aprendería los más significativos, por ejemplo, 30% de pendiente, que se habla mucho, el 45 grados y cosas así. Otra característica de la topografía es la altitud. Las características son las siguientes. Menores temperaturas a mayor altitud, por lo tanto mayor humedad. También, cuanto mayor es la altitud, mayor es la precipitación. Podemos afirmar que a mayor altitud, menor probabilidad de incendios forestales. Solo hay una excepción a esta probabilidad. La constituyen los incendios provocados por rayos. Influencia de la topografía en el tiempo atmosférico. Como hemos visto anteriormente, la altitud afecta a la temperatura y a la humedad. La exposición afecta a las variaciones de temperatura y humedad en el transcurso del día, además de afectar también a la velocidad y dirección de los vientos locales. El relieve influye en el régimen de vientos, fricción o obstaculización y también a las inversiones. Influencia de la topografía en los combustibles. Altitud. Por norma general, la cantidad de combustible disminuye al aumentar la altitud. La exposición. Como vimos anteriormente, en las laderas de Solana hay menos combustibles pesados y más combustible fino muerto, mientras que en las laderas de Umbría es al contrario, hay más combustible pesado y más humedad. Y la pendiente. Favorece la continuidad horizontal y vertical de los combustibles. Escala del 30. En la extinción de un incendio se llega a una situación límite y por tanto peligrosa cuando concurren dos o más de los siguientes factores: más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad relativa, más de 30 km por hora de velocidad del viento y más de 30% de pendiente. Vamos a ver un resumen del lado del triángulo del comportamiento del fuego respecto a la topografía, que es lo que acabamos de ver. Aviso de que estos resúmenes les gustan mucho a los tribunales y les suelen poner siempre alguna pregunta. Pendiente. A mayor pendiente, mayor velocidad del incendio. Exposición. A mayor exposición solana, mayor velocidad. Altitud. A mayor altitud, menor velocidad. Relieve. A mayor relieve quebrado, mayor velocidad. Hemos visto dos lados del triángulo del comportamiento del fuego, que son el tiempo atmosférico y la topografía. Y por último vamos a ver los combustibles forestales, que es el único elemento sobre el que cabe actuar directamente y de manera preventiva. Aquí vemos el triángulo de los combustibles forestales, tenemos humedad, cantidad y tipología. Según su ubicación, los combustibles se denominan en aéreos, que son los que se encuentran por encima de 1,5 metros de altura, matorral alto, troncos, ramas y follajes de los árboles, árboles secos en pie, etc. Superficiales o de superficie, que son aquellos que se encuentran a menos de 1,5 metros de altura. Y subterráneos. Se queman raíces, tallos subterráneos, turba y resto de vegetación descompuestos.
La clasificación según su tamaño es en finos o ligeros, que son cuando el diámetro del combustible es menor a 6 milímetros, hojarasca, pastos, acículas de pino, etc. Son llamados combustibles de una hora. Regulares, cuando el diámetro del combustible está entre 6 y 25 milímetros. Ramillas, tallos, etc. Son llamados también combustibles de 10 horas. Medianos, cuando el diámetro del combustible está entre 25 y 75 milímetros. Aquí están las ramas y son llamados combustibles de 100 horas. Y por último tenemos los gruesos, cuando el diámetro del combustible es mayor a 75 milímetros. Aquí comprenden los troncos, ramas gruesas, etc. Son llamados combustibles de 1000 horas. Principales características del combustible forestal: la cantidad, la estructura. Dentro de la estructura tenemos la relación superficie-volumen, la compactación y la continuidad y la homogeneidad, la composición química, la humedad, el poder calorífico. Como consecuencia de estas características básicas del combustible, este presenta unas características derivadas, que son la inflamabilidad y la combustibilidad. Todo esto lo veremos a continuación desgranado. La cantidad. En un incendio, el foco de calor que lo inicia suele ser puntual. Si no existiera combustible suficiente alrededor, no se produciría la reacción en cadena. Como vimos con el ejemplo de las cerillas, cuanto mayor es la acumulación de combustible, mayor cantidad de calor desprenderá y por lo tanto más intenso será el incendio. La cantidad de combustible se mide por la carga o peso de combustible seco por unidad de superficie, kilogramos partido de metros cuadrados o toneladas por hectárea. En la siguiente tabla vemos los diferentes tipos de vegetación que tenemos, los combustibles que suelen tener estos tipos de vegetación y cuando hay un incendio en estos tipos de vegetación, cuánto se puede quemar. En pastizales, pues tienen de 2 a 10 toneladas por hectárea y se puede consumir por el incendio hasta un 100%. En los matorrales ya va subiendo de 10 a 50 toneladas por hectárea y el incendio puede consumir del 5 al 95%. También depende del grosor de esos matorrales. El resto de explotación o tratamientos serán de 50 a 200 toneladas por hectárea y se puede consumir de un 10 a un 70%. Y en los bosques son de 200 a 1500 toneladas por hectárea y se suele consumir de un 5 a un 25%. ¿Por qué es tan bajo? Porque cuando tú tienes un incendio en un bosque, que hay muchos árboles con troncos gruesos, pues los troncos, a no ser que sea el incendio muy intenso, los troncos no se suelen quemar. La estructura se compone, como hemos visto anteriormente, de la relación superficie-volumen, la compactación y la continuidad y homogeneidad. Empezaremos por la relación superficie-volumen. Influye en la superficie de intercambio de humedad y de temperatura. Los combustibles más finos tienen mayor relación superficie-volumen por disponer de más superficie en contacto con el aire en relación a su volumen. Por eso vemos estos dos ejemplos en el que más grueso tiene menor relación superficie-volumen porque tiene menos superficie en contacto con el aire. En cambio, un material más fino, como puede ser un pasto, tiene mayor relación superficie-volumen por tener su materia más en contacto con el aire. Los combustibles más finos son los principales responsables de la propagación del incendio, debido a que absorben o pierden agua rápidamente, absorben calor desde los combustibles ardientes que están al lado y se prenderán antes. Y los combustibles finos se encienden más fácil, arden más rápido y se consumen totalmente, como vimos en la tabla anterior, que se pueden consumir hasta el 100%.
La compactación representa la cantidad de aire que hay entre las partículas de vegetación. Influye en la tasa de secamiento y en la velocidad de propagación. Si hay más espacio, hay más aire, por lo que el combustible se seca antes y si entra más aire, se propaga más rápido. En la imagen del chico de la sudadera azul hay menos compactación, por lo que si se produce un incendio en ese modelo de combustible irá más rápido que en la imagen del chico de la sudadera roja. Continuidad y homogeneidad. La distribución de los combustibles en el plano horizontal y vertical definirá hacia dónde se propagan las llamas e influye en la velocidad. La continuidad horizontal influye para la dirección de desplazamiento del incendio. La continuidad vertical influye en la posible propagación del fuego a copas. En la imagen de la izquierda hay más continuidad tanto vertical como horizontal. Por eso, si hay un incendio en este tipo de modelo, será más veloz a igualdad de condiciones. La composición química. Algunas plantas tienen sustancias químicas como resinas, aceites, ceras, etc., que las hacen arder de manera más intensa y más rápida. Aquí vemos dos ejemplos muy significativos con el pino pinaster y su resina y la jara pringosa Cistus ladanifer y el ládano. La humedad. Los combustibles vivos están entre el 50%, que es el comienzo de reposo vegetativo, y 300%, cuando está el follaje interno y la vegetación anual al comienzo del periodo vegetativo. Si desciende del 50%, la planta muere en el caso de especies anuales o pierde las hojas en caso de plantas perennes. Los combustibles de mayor diámetro conservan más tiempo la humedad, llamados combustibles lentos. Los combustibles finos de mayor relación superficie-volumen pierden antes la humedad y serán una cantidad alta de combustible disponible. Por eso se llaman combustibles rápidos. En la siguiente tabla vamos a ver la cantidad de humedad que tienen los combustibles vivos según su desarrollo. Así podemos afirmar que un combustible vivo tiene 300% de humedad cuando tienen hojas jóvenes de color muy verde, herbáceas anuales en crecimiento. Cuando las hojas maduras pero todavía en desarrollo, se puede decir que la humedad de la planta es del 200%. Cuando tienen las hojas maduras, ya ha finalizado el crecimiento y el color es verde, muy oscuro. También para hojas perennes viejas. Se puede afirmar que la humedad de la planta es del 100%. Cuando la vegetación está iniciando el parón vegetativo, el color comienza a cambiar. Algunas hojas se han caído de los tallos, decimos que la humedad de la planta en este momento es del 50%. Cuando las hojas son completamente maduras, se decoloran totalmente tornándose a marrones o pardas, se tratan como si fuese combustibles muertos, con humedad del menos del 30%. Tiempo de retardo. El tiempo de retardo se mide en los combustibles muertos, dado que son higroscópicos. Este tiempo de retardo sale de preguntar cuánto tiempo tarda un combustible en arder. Se definió como el tiempo que tarda un combustible muerto en perder o ganar 2/3 de la diferencia entre su contenido inicial de humedad y el que correspondería en ese ambiente. Ejemplo, si el contenido inicial de combustible es de 1 litro y en una hora gana 0,66 litros, que sería 2/3 de su contenido inicial, se podría decir que ese combustible es de una hora. De igual modo, si un combustible en el que su contenido inicial es de 1 litro y en 10 horas ese mismo combustible posee 0,33 litros, ha perdido 2/3 de su contenido de humedad. Y se puede decir que ese combustible es de 10 horas. Los combustibles muertos, como hemos dicho antes, son higroscópicos y se clasifican en combustibles de 1 hora, que son los combustibles finos y ligeros, combustibles de 10 horas, que son catalogados como medios, combustibles de 100 horas, que son denominados gruesos, y combustibles de 1000 horas, que son denominados muy gruesos. Acabamos el vídeo con un pequeño resumen de lo que vamos viendo del tema de combustible. Concepto: cantidad de combustible. A mayor cantidad de combustible, mayor velocidad e intensidad.
tamaño y forma. A mayor relación superficie-volumen, mayor facilidad de combustión. Compactación. A mayor compactación, menor velocidad. Humedad. A mayor humedad, menor velocidad. Y distribución espacial, que a mayor continuidad vertical u horizontal, mayor velocidad.